Gracias. Apuntes sobre rescate de la Concepción por Burt Webber, que lo tuvimos aquí con ayuda de Ronnie, tratando de descifrar una serie de cositas. ¿Estamos ready? Ay, qué bien. Son los problemas técnicos de programación que no se pueden leer a veces corrido y fácil, y Ronnie está ayudando. Si no, Ronnie, quédate con él aquí hasta donde puedas. Saludos. Andrés, here. Andrés. Okay. Nosotros teníamos problemas técnicos, pero yo creo nosotros tenemos la solución. So, aquí es el primero. Bueno. La presentación yo tengo es la Tesoro de Concepción. Nuestra Señora de la Limpia y Pura de Concepción was built in Havana, Cuba, 20 years before its sinking, approximately. Creo que está aquí. Okay. The process always begins with archival research. El proceso siempre comienza con la revisión de los archivos. This is an example of the research being done in the Archivo General de Indias. Y esto es una imagen del proceso que se hizo en el archivo general. And that was our researcher, Jack Haskins, Jack Cáceres es who had done all the archival work. que fue la persona que se encargó de hacer la investigación en el archivo. Próximo. This is a artist rendering of what the Conception looked like when she sailed in 1641. This is done by artist and cartographer Duke Long, who was the project artist and cartographer. Esto es un render de lo que habría sido el Concepción, que se hundió en el año 1641. Let me help you. Yeah. Okay, no problem. You can go ahead. This represents the route of the 1641 Nueva España flota, which departed from Veracruz, Mexico, sailed through the Gulf of Mexico to Havana, Cuba. There, the last inventories were made and the ships were replenished with water and fresh supplies. Esto es un mapa de la ruta de la flota en la que venía el Concepción, que sale de Veracruz, México, hacia la costa de la Florida, La Habana, Cuba, y luego el lugar en el que finalmente atracó. There were approximately 28 to 30 ships in the New Spain flota. La flota estaba contenida de entre 28 y 30 embarcaciones. Do I have a laser? I have it. You just let me know. Okay. It's the middle one. The middle one. It's here. Right there. Yeah, right there. Back. You want to go back? Yeah. Let me help you. Yep. Right. Okay. If you look at the heavy red line, when the fleet left Havana, they used the northerly flow or axis of the Gulf Stream to their advantage, and it was approximately up at the high point where they were hit by a very severe hurricane. Si miramos la línea gruesa, podemos ver la ruta en la cual en el punto más al norte la flota fue golpeada por un fuerte huracán.
And because of the northerly flow of the Gulf Stream, they could not turn around and oppose that stream to get back to Havana. Y por las vicisitudes del viaje, el viento en este punto no pudieron regresar hacia La Habana. So they had to take a southeast course. Así que tuvieron que tomar una ruta hacia el sureste. Now I should explain that at this point, the Concepción was alone Y en este punto, el Concepción ya estaba solo. and in bad condition, leaking badly, and they had to cut the mainmast during the hurricane, so they were in a very difficult No solamente estaba solo, sino que estaba en precarias condiciones. De hecho, habían tenido que cortar parte del mástil y ya habían muchas filtraciones. The intent was to make it to Puerto Rico. La intención era llegar a Puerto Rico. Now you may wonder, well, why Puerto Rico? Because the port of San Juan is on the north side. La razón por la cual quería llegar a Puerto Rico es porque su puerto queda en la parte norte. And there were no active ports at that time like Puerto Plata that could facilitate repairs in Hispaniola. Y no habían otros puertos en la época en esta zona norte que pudieran ayudar con la reparación del barco. When they reached the point you see where yes, right there, the pilots, these are the navigators on board, they said, we are now north of Puerto Rico. En este punto, los navegantes pensaban que estaban en el norte de Puerto Rico. They could determine latitude at this time, but they could not determine longitude. Podían determinar la latitud, pero no la longitud. So the east-west position was inaccurate. Entonces tenían una inexactitud en la posición que tenían de The este. Vice Admiral of the Concepción, Don Juan Villavicencio, Don Juan Villavicencio. He said, we are not north of Puerto Rico, and I wash my hands of the responsibility. Dijo que no estaban en el norte de Puerto Rico y que se lavaría las manos de su responsabilidad. So now that responsibility was in the hands of the navigators, the pilot. Por tal razón, la responsabilidad estaba en manos de los navegantes. And executing that change and heading due south, they stumbled into the reefs of the Abrojos, which is today the Silver Bank. The east of the Abrojos. Abrojos. That was a Spanish name then. Okay, que era su nombre en ese momento. But after the wreck of the Concepción, because of the tremendous treasure on board, it became known as the Banco de Plata, which it is today. Pero que después del hundimiento del Concepción, por el tamaño de su tesoro, lo convirtieron con el nombre de Banco de Plata. Now you may wonder, what was the Concepción carrying? When she came into the New World, to Mexico, she was the capitana. When she arrived in Veracruz, the position shifted. Sí, cambió la posición. And she became the vicealmirante. Y se convirtió en el Instead of the vicealmirante después de capitana. que venía en principio siendo la capitana y se convirtió en el Well, she vicealmirante. was carrying in registry, she was carrying 1,050,000 pesos in oro, plata y oro. 1,050,000 pesos en oro y plata, But that was registry. que era la cantidad que estaba In registrada. contraband, it was determined she was carrying another 3 million hidden. Y en contrabando se contaban 3 millones más. The boatswain, a very important position on the ship, he survived, and he later reported. His name was Francisco Granillo. Francisco Granillo, que fue uno de los sobrevivientes, And he said- hizo este He reporte. said the registry is a lie. Y decía que lo registrado era una mentira. He said, I know because I personally helped to load it all. Dijo que sabía que era una mentira porque él personalmente había ayudado a cargar la cantidad. This is known as the 6-mile Half Moon Reef. And this is where the Concepción was found in that box. Come down, right there. In 1977, we
we surveyed the entire Half Moon Reef and beyond. And we found 13 shipwrecks, but not the Concepción. Bueno, es llamado la media luna, que tiene una distancia de 6 millas. En este lugar, aquí, okay. Aquí, Estrella. En este lugar que se encuentra acá fue donde ubicaron el Concepción, en donde habían 3 embarcaciones más. Next one, I want to. 13. Y no la Concepción. This is an aerial mosaic. I produced a aerial mosaic of the 16 miles of dry reef. Un mosaico aéreo. The first ever done of the Silverback. Okay, que fue el primero hecho para recrear el área. Those brown heads are on the surface, awash on the surface. Todas las manchas cafés que se ven están sobre la... And the water depth in between is 45 to 65 feet deep. Y tiene de 45 a 55 pies de profundidad. And right there, coming down that red line, right there, between the 3 coral heads is where the Concepción actually wrecked. Okay, y este es el lugar en el que se ubicó el Concepción. Next. This is again Duke Long, artist rendering of what it looked like when the Concepción sank bow down and the stern up on that rear coral head. Okay, esto es otro render en el que se puede ver el momento en el que el Concepción se hunde. On that stern, I didn't mention to you the total passenger and crew number aboard the Concepción was 540 people. 540 personas era la cantidad total de tripulantes y personas que venían en el And Concepción. of that number, approximately 180 survived. Y de esa cantidad, aproximadamente 180 sobrevivieron. Now, you wonder, how did they survive? They're 85 miles at sea. The Silverback, and where the Concepción wrecked, is 85 miles north of the north coast of Entonces nos Hispaniola. preguntamos cómo pudieron sobrevivir tantas personas si estaban 85 millas de la costa. They tore, all those 540 people were on that stern. They tore everything apart to make rafts. Lo que hicieron fue utilizar pedazos para poder... But the night after the sinking, the longboat, the chalupa, Vice Admiral Viviencio and 33 others left in the chalupa, and everybody else was on the ship. So, había una chalupa en la cual salió Villavicencio y 33 personas más, los demás tuvieron que encontrar And su they were going forma to para charge in regresar. Santo Domingo, they were going to charge Viviencio for cowardice, for leaving the ship. Y, But the boatswain, Francisco Granillo, said that's not true because he didn't want to leave. I threw him in the water. okay, entonces querían ponerle cargos a Villavicencio acusándolo de cobarde, pero no se lo permitieron porque decían que lo habían presionado a que si no se subía a la chalupa lo tirarían al agua. Of those many rafts, approximately 5 rafts, some were very large, like small boats with a mast and jury-rigged sail. Of those 5 that carried ultimately the 180 survivors, of those that didn't survive, many were on these rafts. They were sitting in water up to their waists, and many times sharks came right up and pulled them off. Sí, donde hubo casos en que los tiburones, por la profundidad que no era mucha, llegaban y se llevaban a las personas que estaban sostenidas de los... It's a very tragic situation. Y fue una situación muy trágica. Approximately. Next one. This is a profile, again done by artist cartographer Duke Long, of how the ship actually, that's the underwater, that's the geographics, how she sat, stern up, bow down. Ok, otra recreación de la manera, de la forma como se hundió el Concepción, hecha por Duke Long. Long. Next. This is what it looked like after they tore the stern apart to make the rafts.
Y esa era la manera como se veía una vez que quitaron el mástil para poder tener movilidad y regresar hacia la costa. Next. And this is after another severe storm hit. The ship broke. It broke at the position of the mainmast, and the stern part went out of the reef. And relocated about 100 yards away. Y después de otra tormenta, esta fue la manera en que quedó dispuesto el Concepción después de que se moviera alrededor de 100 yardas. This is the first discoverer of the Concepción. William Phipps, he became Sir William Phipps. He was American born in the New England Bay Colony, raised the funds in England, and had one unsuccessful expedition. And then the second time, in 1687, he found the Concepción. Él es William Phipps, la persona que encontró por primera vez el Concepción, americano que encontró el dinero. He recovered 36 tons of silver. Y para su momento recuperó 36 toneladas de plata. But very little gold. Y muy poco oro. But we know the mystery of why. Y ahora en su momento entendieron el misterio y la razón por qué. Through the discovery of the Concepción, he was knighted in England, and he became the first provincial governor of Massachusetts Bay Colony. Se convirtió en el primer gobernador de Massachusetts. And he was the governor during the Salem witch trials. Y fue el gobernador que se encargó en el año 1692 de hacer los juicios sobre... This is a chart that was drawn during the 1688, the second expedition after the discovery. Este es un dibujo hecho en el año 1688 It's called en the la Hubbard segunda chart. expedición. And it shows, if you laser it, that shows where the salvage ship was anchored, that conglomerate above it, where it says wreck, naufragio, wreck, that is where the wreck was. Okay. This chart didn't help very much because it was too vague. We didn't know if that represented the 16-mile dry reef or just the 6-mile reef. Sí, que no fue un cuadro, no fue un dibujo que pudiera ayudar mucho porque no sabían la representación en distancia que verdaderamente hacía. Next. This is an excellent chart that was done by the navigator on the HMS Swan, which shows the little salvage ships up close to the reef and the large English support vessels under command of Sir John Narborough. This is in the second expedition, 1688. Este es un dibujo de la expedición del año 1698, donde muestran las embarcaciones pequeñas. Creo que este sí fue de mucho uso, de mucha utilidad para ellos, y las embarcaciones más grandes de la expedición. Thanks. This is just to point out the procedures of it's called remote sensing methodology. Okay, este es una imagen de la Magnetometry, metodología del ferrous metal detection, side scan sonar, and sub-bottom profiling. Básicamente es un cuadro de la metodología utilizada, la magnometría, la detección de metales y no metales, los escáneres sonares. And because of the geological conditions, the only way that we could proceed with remote sensing was with magnetometry. Magnetometry. Y que de acuerdo a, supongo, la tecnología de la época, lo único o sea, lo que determinaba el uso de robots era la magnetometría. Yes. This is our vessel. This is the research vessel, Somala. She's a 110-foot converted British Royal Navy minesweeper that was reconditioned and outfitted in Miami. And I should mention, I had two expeditions. My first contract here with the Dominican Republic government was in 1977. En la primera expedición en el año 1977, esta fue la embarcación utilizada que fue debidamente equipada en And when we Miami. failed to find the Concepción in 1977, we came back again with the better research and new technology, which were
diver-operated magnetometers. Después de haber fallado en la ubicación del Concepción en el año 1977, regresaron nuevamente con mucha más información que les permitió prepararse mejor y tenían mejores datos de magnometría. The entire project was funded by private sector. El proyecto completo fue financiado por el sector privado, Out of Chicago and Boston. por las ciudades de Chicago y Boston. And one of the executive members of the Sequest organization is sitting right here, Stan Smith. He's one of the originals from 1977. Y uno de los directivos del CICOEST, que para el año 1977 se encontraba, hacía parte del proyecto. You see the flag that the ship is flying? Oh, the Dominican flag. We register here. Ah, ok, y fue registrado acá y por eso tiene la bandera dominicana. Go ahead. This is when we arrived, the second expedition in 1978, and this is at San Souci, the military naval base. That is me in the middle. Incidentally, people do age. Es una imagen del año 1978 en donde podemos ver al Dr. Burt en la imagen del medio, That is on the segunda left. expedición. That was at the time Comandante. He later became Vice Admiral. That's Comandante Manuel Motorache. El comandante Manuel Myself in Motorache the middle, and his aide, Lieutenant Ivan Diaz, and we are teniente. examining the aerial mosaics Iván Díaz. before we left on the expedition. Y es una imagen justo antes de comenzar la expedición. Thanks. This is the artist cartographer I talked so much about that did all the underwater site plans and drawings. On the right, that's Duke Long, A la myself derecha, in the middle, Doug Long, que fue el artista quien hizo los renders que ya vimos, and Bob Coffey, who was the project dive master. y el buzo principal, el director, digamos, del equipo de buzos, y en la mitad el señor Webber. And my assistant director. Now, if you look at me in the middle, people gain weight too. Eso, si lo miran al centro se dan cuenta que no solamente edad, sino peso también. That is our ship, the Somala. Ese es el barco llamado el Somala. Somala. She's on a mooring. She's anchored out. We're 85 miles out at sea from land. En ese momento es cuando están entrando y están 85 millas hacia adentro del That is our city. That is our home. que se convirtió en su casa, en su ciudad. And all the work is done from inflatable reef boats. You'll see next Y picture. todo el trabajo hecho con botes inflables para poder llegar a la zona. These are the coral heads, and you see the two inflatable boats. Los bancos de coral, pueden ver los bancos de coral y los botes inflables que se ven aquí. And between those two boats, that's what we call the treasure canyon. That was where part of the breakaway of the stern settled. Out of that treasure canyon, it was like underwater mining, which you will see in the photos. Okay, y este lugar que vemos entre las embarcaciones fue lo que denominaron el cañón del tesoro, que ya veremos en fotografías más adelante. And out of there, we recovered, of that particular stern location, approximately 58 to 60,000 coins. Y en este lugar, de este lugar recuperaron de 50 a 60 mil monedas. 58 a 60 mil monedas. One thing I should mention, which I didn't, why was the Conception so difficult to find? Una de las preguntas que se harán es por qué el Concepción fue tan difícil de ubicar. I mentioned remote sensing using magnetometry. Un lugar remoto que se llegó utilizando The magnetometría. problem was the Conception discharged her anchors during the hurricane. Y el problema es que el Concepción soltó sus anclas al momento del And hundimiento. all her armament, which were 36 cannons, Y su armamento, que eran 36 cañones, were bronze. eran de bronce, They are non-ferrous. que no son no They're ferrosos not detectable by a magnetometer. y no son detectables por magnometría. So the wreck was a weak target.
Entonces era sí, era un objetivo muy débil de ubicar. Now, before me, the site of the Concepción was attempted by none other than Ed Link, the inventor of the World War II Link trainer, pilot trainer. Sí. He was an inventor. His name Ed again? Link. Ed Link. Hubo otros intentos con personas tan importantes como Ed Link. He tried it in the 1950s. Jacques Cousteau tried it in the 1960s. Jacques Cousteau en los años 60. And I should also mention, some of you Dominicans remember the name Porfirio Riveroso. Y Porfirio Riveroso. Well, he and one of Trujillo's sons, Ramsey Trujillo, they were going to put an expedition together and use the Dominican Navy, and they went out. They couldn't find it. Que también trataron de hacerlo utilizando a la naval dominicana para encontrar el Concepción. And then, of course, Jacques Cousteau. También Jacques in the Cousteau, que ya 60s. lo habíamos But at that mencionado. time, the technology did not exist. El problema era que para la época la tecnología no And existía. the research was not precise and accurate. Y la investigación no había sido ni precisa ni concisa. These are the inflatable, 17-foot inflatable reef boats, outboard motor powered. Inflables de 70 pies, equipados con motores. And that's on the way from the mothership out to the wreck site. Y esa es una foto lejos de la embarcación madre. Now you can see where this boat is, under the boat, it's 45 feet deep. Si podemos ver esta imagen, la profundidad debajo del agua son 45 But look at the pies. coral heads right next to it, awash at low tide. Pero podemos ver que hay corales sobre la superficie del agua. Next. This is me doing final adjustments on the cesium magnetometer diver operated. They were the first two diver operated magnetometers in the world. I designed them. Ok, esto hace parte de un diseño que hizo el Dr. Webber. Aquí es una fotografía donde está They were él. at a cost of $17,000 a piece in 1978. Fue un desarrollo que él mismo hizo con un costo aproximado de $70,000 cada uno en el año 1978. Eran equipos que hacían magnetromía y magnetometría, magnetometría. Y aquí hay una imagen del Dr. Webber haciendo ajustes. I'm not making fun of you, you're doing an Don't excellent worry. job. They're making fun of me, but that's all right. The Sí. first. Fueron los primeros y fueron diseñados por el Dr. And Webber. that's A me un costo de swimming $70,000. right De there. $70,000, aquí los podemos ver en operación y en funcionamiento. You might wonder if you look carefully under the housing, there are two lead weights suspended, if you look carefully. There, yes. Now why those lead weights? Él dice que si podemos ver aquí aparecen dos cuchillas, ¿sí? Dos pesas de plomo y que si se preguntan por qué hay dos. It was because Varian Associates, that was the company that produced the magnetics, when I designed the housings and they built the housing, they did it for volumetric displacement in fresh water, not salt. Ok, que inicialmente han sido diseñados para agua dulce, no para agua salada. So they had to put that little bit extra. Entonces tuvieron que poner un peso extra para que tuviera sostenibilidad. Now, to tell you what a magnetometer is, it's an instrument that measures the total intensity of the Earth's magnetic field. Básicamente lo que hace este equipo es dimensionar la cantidad total de un campo magnético en determinada área. And anything that is of a ferromagnetic source Y todo lo que sea o venga de un material, de una fuente de material ferroso, it deviates the field. It divide distorts it. o distorsiona el campo. And that's the detection method. Y esa es la forma de hacer la detección. Where surface-towed magnetometers we used in 1977 could not see the Conception site. Y para lo cual los equipos utilizados en el 77 no pudieron encontrar o dar el resultado esperado. We had gone right over it and never knew it.
Entonces dice que pasaron sobre el lugar, pero nunca lo descubrieron. But with this methodology, where the diver controlled down into the canyons, that's Que con este nuevo método en el cual made the difference. el buzo podía adentrarse y ir por los lados del cañón, hizo una gran diferencia para el descubrimiento. This is not a good picture, but it's a very historic picture. Que esta no es una buena foto, pero es una foto muy Because histórica. when we started to get magnetic readings, Porque I cuando did, comenzaron a tener lecturas and magnéticas, started to investigate, my one diver turned over a ballast rock, lastra, y yendo porque en a- ese momento uno de los buzos encontró, and attached to the Una- bottom of the rock was the first piece of eight. es una foto histórica porque data del momento en el cual uno de los buzos encuentra por primera vez una piedra de The mar. lastra. And if you look at my left hand, if you put the laser Here? right there, up there, that's the coin right there. Oh, that's the coin right He here. handed it to me. He didn't know what it was. He was a rookie diver. He was Okay. new. No sabía lo que estaba encontrando, pero creo que esto que se ve acá es una imagen de la moneda. And that when he handed me that coin, Cuando le entregó la moneda I knew al what it Dr. was. Burt, él sí sabía de qué se trataba. and it was like handing me a live 220 volt electric cable. Y él se sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Thanks. This is what Silverback and the reef area Esa es la zona of coralina where the y, Concepción is. This is what it looks like. It's a jungle. It's a magnificent, y que es beautiful hermoso y jungle parece una coral. jungla, but very difficult to work. pero muy difícil para trabajar. This is the first day after that first coin, and we started to excavate, and up came the first Ming Dynasty Chinese porcelain teacup. Esta es una foto del primer día después de haber descubierto la primera moneda en la que And you posteriormente can see we're encontraron elated, very happy. la primera pieza de cerámica de la dinastía Ming. That's me on the left and Bob Coffey, the dye master, on the right. Y bueno, él dice que fue un momento muy feliz, lógicamente ya sabían que estaban sobre el tesoro. Next. This is hard to imagine, but looking this way down is exactly where the Conception sat. Que esto es algo difícil de imaginar, pero que básicamente mirando hacia abajo en la profundidad que And vemos right acá there, see those es donde white estaba rocks? el Concepción. Y aquí See donde the se white ven rocks? estas Those are piedras ballast blancas, rocks when she broke and spilled the ballast rocks. Now remember, las piedras de... William Phipps worked this site in 1687 thoroughly. They tore everything apart. It was 46 years after the En ship. 1687, de todas maneras hacia el año 1687 han movido de su posición todas estas piezas que ellos descubrieron. This is the first day as well. Primer día también, Another happy face. otra cara feliz. In his left hand, he's holding a conglomerate of silver coins fused in the coral. En su mano izquierda está sosteniendo varias piezas incrustadas en el coral, And in monedas, his right hand y en su mano derecha is a silver incense burner that the tiene, priests used to have. They wear on their robe belt. sí, and es una pieza en plata que es de incienso de lo que los curas cargaban en su sotana. that's in the Altarazana Real Museum. ¿En which museum? In the Altarazana. Y hace parte de la colección del museo. Thanks. This is the day of discovery, and this is the dive teams coming back to the mothership. And the first picture taken of that dive team saying, "We found it." Es también una foto del primer día donde está el equipo que hizo el descubrimiento, donde básicamente pues quedó como registro de que lo habían descubierto. Of all those men, I'm on the extreme right, middle. But of all those men, there are only 3 living today. De todas las personas que vemos acá, únicamente 3 sobreviven Well, al this día was de hoy, 1978. It's a long porque time fue ago. en 1978. Next. This is our numismatist. Some of you may recognize the name, was Henry Taylor, Henry Taylor, el numismático que hacía parte del equipo, that did the whole processing of all
all the recoveries, the money que hizo recovered. todo el proceso para recuperar las monedas. But this is on the first day, that evening, he made an accounting board and he's doing preliminary cleaning. And that first day we found 128 coins. Siendo el primer día ya encontraron 528 monedas y él está haciendo el primer proceso 8 reals, de selección. 4 y reals, 8 and reales, some 2 4 reals. reales y algunas de 2 reales. And those that had dates, recognizable dates, none of the dates passed 1639. Donde las monedas a las que se les podía reconocer la fecha, ninguna de las fechas pasaba de 1639. This now is a ferrous non-ferrous underwater metal detector. Esto es that un I'm metal, operating. un sistema de detección de metales que es ferroso o no ferroso. Whereas the magnetometer would not see silver or gold, this will. Que mientras el magnetómetro no podía ver oro y plata, esto sí lo podía determinar, ubicar. Now, in extraction, working in the wreck site, whether it was in the treasure canyon or the main site, Ya fuera el proceso de extracción, ya fuera desde el cañón we had principal to o del remove a lugar tremendous principal, amount of dead coral. tenían que remover una cantidad inmensa de coral muerto. So it would be put into the specially designed aluminum baskets, then airbagged and taken to a dump site. En el cual tuvieron que diseñar canastas especiales que eran movidas por este sistema de globos de aire que las podían reubicar de un lugar a otro. Here moving a very large dead coral boulder, chain slung and airbags. Una foto acá removiendo una pieza de coral muy grande con los globos de aire. These excavations were not easy. Lógicamente sacar estas o mover de un lugar a otro estos corales no era una tarea fácil. This is an interesting story because this is the rookie, Jim Nace, who handed me the first coin, didn't know what it was. Él es el principiante que encontró la primera moneda. In his hands, he's holding the first one of 3, which is incredible. Que está sosteniendo el primero de 3. That is a bronze astrolabe. Es un astrolabio de bronce de 3 It was encontrados, dated uno de 3. 1618. It was dated 1618. Con fecha 1618. When he came up from the bottom and he brought it up and he handed it over the boat to me. Cuando lo sacó del agua, lo subió y lo puso en el bote, se lo entregó al señor Webber. He said, "Somebody's been here before us." Dijo, alguien ha estado aquí antes que nosotros. I said, "What do you mean?" I couldn't even talk. I said, "What do you mean?" Y él le preguntó, ¿a qué te He refieres? said, "Well, look, this is a pulley wheel off a motor." Y él pensó que era la polea de otra embarcación. I said, "No, that's an astrolabe." Y el doctor Webber le dijo, no, esto es un These astrolabio. were used to take celestial sightings. Y era que se To utilizaba determine latitude at sea. para determinar la latitud en el agua de acuerdo a lecturas astrales. This is a close-up. The Greenwich Maritime Museum, we never found the sighting vein. Okay. So the Greenwich Maritime Museum actually produced the exact. Posteriormente el And that's museo how it's produjo la displayed. pieza que nunca encontraron, que es la aguja que puede determinar la posición. Next. Here are the 3. Aquí están los 3. These are the 3 that are Concepción astrolabes, and the one on the bottom, if you look at the dark there, right there, those are pieces of 8 fused to it. Pieces of. 8 reales. Lo que podemos ver son piezas de monedas de 8 reales que estaban incrustadas en el astrolabio. These are also in the Altarazana Real. They're in the museum. Y que también hacen parte de la colección del museo. Next. Everything through the processes, we had to do progressive site plans of what we found where, and that is me with the underwater tablet with information, and that's Duke Long, the artist photographer. Next. Básicamente tuvieron que hacer reproducciones de cómo iban haciendo los descubrimientos y dejándolas registradas. Y esto es una imagen que demuestra el proceso. Here again, that's the photographer working on that. Nuevamente el cartógrafo haciendo su trabajo de registro. Did we go too fast? Yeah, next. Here, No, next. next. Yeah, there's the Ming Dynasty. You have to realize that for every one that we found intact, there would be dozens in fragment pieces because of the coral environment.
Creo, de las piezas, esta es una de las piezas que encontraron completa, como lo hemos mencionado anteriormente, es una pieza de la dinastía And Ming, that's the Ming Dynasty signature on the bottom. que tiene la firma que la hace legítima para la época de la dinastía Ming. Muchas que estaban rotas. Por cada una intacta encontraron muchas más que estaban rotas. Next. Oh, we missed one, I think. No. No, okay. Yeah. That's more, that's up the upper right is the main wreck site. Este That es el William lugar Phipps principal. worked. Okay. And down here, there, is the treasure canyon where part of the stern O sea, settled. esta es la plataforma principal y aquí es And the distance is about 100 yards. el cañón de coral en donde encontraron la gran cantidad de piezas. Okay. Next. This is the main wreck site. This is the original site that William Phipps first found, and Este es el where he lugar- made all his recoveries of 32 tons of silver. Este es el lugar original donde William Phipps. donde William Phipps encontró las 30 toneladas de And when plata. William Phipps ship, the Henry of London that actually found the Concepcion, he described this in detail, the 3 coral heads, and exactly the way he described it, that's how we found it, 7 centuries later. De la manera como describieron los tres bancos de coral principales fue exactamente la forma como el equipo del Dr. Webber en el año 78 descubrió o reconoció el lugar del hundimiento. These might be some familiar faces to some of you. Probablemente estas son algunas caras. Periodically, the Comisión de Rescate de Arqueología Submarino was just formed. They would come out and visit. They come out on a Navy ship. O sea, estos pueden ser algunas personas reconocidas por ustedes que hacían parte del equipo de reconocimiento. In the middle is Bernardo Vega. Bernardo Vega en la mitad, On the right, that's Frank Moya Pons, Frank Moya Pons, a younger version of Frank. su versión más joven. And in the back is Esteban Prieto. Esteban Prieto. Next. They're examining pieces that were recovered that day. On the left is Comandante Monterrachi, El comandante Arquitecto Monterrachi, Pedro Borrell, el arquitecto Pedro Dorrell, Bernardo Vega, Bernardo Vega, Frank Moya Pons, myself, Pons, Dr. and Webber, Esteban Prieto. Prieto. Y aquí algunas de las piezas descubiertas. Now, here's an interesting thing. Here we have 2 bottles. Aquí tenemos 2 botellas These are called onion bottles because of their shape. que se llaman botellas cebolla por la forma que But tienen. what they really are, archaeologically, are contaminations. Que lo que verdaderamente son es contaminantes. They're not Concepcion bottles of 1641. No son These are botellas del bottles from Concepción, 1680s. sino de los 1680s. And in the English records, to keep the divers going from getting cold, the time they were in the water, free dive, they give them drams of brandy. Well, these were the bottles. Then they throw the bottles. Que básicamente les tiraban a los buzos de la época para que pudieran mantener su temperatura. Eran botellas cargadas de brandy. So that's how the site became contaminated. That's a good method. That's a great method. Yeah, a little bit woozy diving. Next. Here's something you'll see interesting, and these pieces are in the Altarazana Real. We never found pewter on Concepcion, no pewter, just silver. Here we have a partially clean silver plate, and you see what's attached to it on the upper left rim? Coins. 2 coins, 2 pieces of Sí, 8. esta es una pieza de plata, un plato de plata en donde pues, podemos apreciar que tiene piezas, monedas que están adjuntas al And we have mismo. a silver ladle and a silver spoon. Una cuchara y and un 2 tenedor de forks. plata. A cocktail fork on the bottom, Uno which is para very cócteles. rare, and a three-tine fork. Y uno de All 3. silver. Y ¿nunca encontraron? Ah, 20. Sí. Nunca encontraron pewter. Here's a Ming Dynasty Chinese porcelain rice bowl, intact. Otra pieza de la dinastía Ming para sostener, para comer arroz.
here's a sampling of different pieces. Algo de las muestras que recogieron de las I piezas. think we inventoried a total on the Chinese porcelain cups about 18 intact. Ok, y de las que registraron alrededor de 18 piezas que estaban intactas. Thanks. There's the one I was looking for. Una de That's las the same piezas cup, intactas. upright. La misma que vimos anteriormente, pero ahora está hacia arriba. This, some of you may recognize as, this is Majelica. Majelica. Majelica, esto es Now, Majelica. there's controversy as to, is it Mexican origin or Spanish? Because they made Majelica. Que hay controversia entre saber si eran piezas elaboradas en México o en España. Now, I don't know if anyone can imagine what that is. Que no, él no se pregunta si alguno puede imaginarse esto que es. That's a chamber pot. A chamber part. A chamber pot. Ah, It's a toilet. ok. Esto es un baño. Una vasenilla para hacer las But necesidades. look what's attached to it on the top. Y luego revisemos More, lo que está en more la parte de 8 arriba. reales. Monedas de 8 reales. Next. Here's another sampling of silver, what you call silver tableware, silver ewer. These are desk sanders where they write with ink, then they pour sand. Sí, estos son otros utensilios auxiliares para la mesa, como saleros y otro tipo de elementos de plata. And also salt, they were also salt and pepper shakers. Y también para pimienta, creo que es el pimienta, creo que es este que está acá. Here again, another silver plate with fused pieces of 8. Y aquí tenemos nuevamente un plato donde podemos ver las piezas de 8 reales que están adjuntas al plato. Next. Here's an example, the table. Una muestra de utensilios de mesa, otra muestra en Well, we plata, found many more than de lo que encontraron una cantidad mucho mayor. That's a apothecary mortar, pestle and mortar, Este es un mortero, it's in silver, bronze. bronze. Es un mortero en bronce que al parecer tiene también, está completo. You see how heavily encrusted it is in. Y ahí podemos alcanzar a ver cómo el coral de manera contundente se contiene y lo abraza. This is a magnificent setting that was done by architect Pedro Borrell. Y esto es un set maravilloso hecho por el arquitecto Pedro You see Borrell. 2 of the astrolabes, Dos astrolabios. a desk sander, Esto es para poner arena, the arena, para secar la tinta. and here again, those are bronze navigational dividers Divisores para navegación. and silver candlestick holder up the top. I've been asked many times when showing these pictures. I've had people ask me, was the candlesticks? Did Que you mucha find the gente- candles? Que tiene muchas personas que le preguntan si es para sostener un candelabro. Thanks. Ah, sí, la candela estaba prendida. Thanks. Here we are. a close-up. Ahí está el candelabro. And the candle didn't come with it. Y la vela no venía con el candelabro. Thanks. Here's another Borrell setting in the Fortaleza Ozama here in Santo Domingo. And this is a setting, a table setting with Majolica and some Okay. of the silverware Okay. and the English bottle. Este es otro set de juego de mesa donde vemos algo del Majelica, algunas de las piezas de bronce y una de las botellas que se encuentra en Santo Domingo, en el Museo de Santo Domingo, la fortaleza de Santo Domingo. Here we have a setting on board Samala, the tray at the top, the black, that's a communion tray for communion, Es una bandeja de comunión where they'd have the cup and then the wafers, en donde ponían las copas para entregar la comunión. the cups are missing, so they're 2 musket balls. En-
there. And this is the gold chain. If any of you have been through the museum already, in the Altarasana, that gold chain, Es una cadena de oro that we call it the $1 million chain because that's what was appraised at by que la Neiman llamaron Marcus. la cadena del millón de dólares porque fue el One precio of en el a que la kind in the valoraron en world. la época. And you see silver, assortment of silver spoons. Y algunas cucharas de bronce que pueden ver, de plata que pueden ver allí. Next. Another Burrell setting with Concepción silverware. O otro set de lo que encontraron en cuanto a juegos de mesa de Concepción. This is a silver candle snuffer and wick cutter. Es una pieza también en plata para, supongo, para cortar los candelabros, para apagarlos. And what's amazing about this piece, why we don't know, it has the OM of Mexico City. Of the mint. OM. Que tiene la marca de la OM. seca de México. Next. Here's the gold chain. Esta es la cadena de oro del $1 millón. This is of Chinese origin. Originalmente hecha en China. Of Chinese origin. It was 5.5 feet long. Tenía 5.5 pies de largo. It weighed 11.5 ounces. Pesaba 11.5 onzas. And it was 22.5 carat. Y era de 22.5 quilates. Now, as I said, Neiman Marcus, when they looked at it, they said we could sell this guaranteed at $1 million plus, but it wasn't for sale. Okay, So that we parted with the Dominican government at $500,000. Que fue entregado al gobierno dominicano por $500,000, aunque fue valorada inicialmente por $1 millón. And I'm glad it's here. Y el señor Webber se pone feliz de saber que se encuentra acá. This is an interesting piece. That is a gold perfume vial. Esto es un contenedor de perfume hecho en oro. Now you may wonder what was the purpose of a gold, well not gold, there were several different vials. Rich people La would gente wear rica these around their neck se lo ponían en el cuello. on board. And because of the stench aboard these galleons, having to go through passageways inside the galleon, it smelled bad. So they'd hold this up to their nose and smell the perfume. Que lo utilizaban para tener una sensación de mejores olores por los estrechos corredores de la embarcación que solían oler muy mal. This is again perfume valve, pieces of 8 Okay. attached. O sea, es otro envase de perfume donde se pueden ver piezas de 8 reales por allí. Next. This is a nobleman's seal. They used to write sello letters, real. fold, put wax, and then put their seal. And this was researched at the family that represents went back to the 1200s. They could trace it back To the 1200s. Alrededor del año 1200, de acuerdo a la investigación que se hizo, es un sello real. Thanks. This is a close-up of it. Wow. Next. This is a 130-pound clump of coins fused into coral. Esto es una roca de 130 libras que tiene incrustadas monedas, Next. acumulaciones de monedas. Here's the two chains. Aquí están los dos collares, And a finer chain. They were both in the same together. el principal y el más delgado que fueron encontrados juntos. Next. Now, does anybody know why we're looking at green? Si alguien sabe por qué estamos viendo el color That's a verde, fusion of pieces of 8, pieces of 4, as they were once in a bag. But the green is the copper content in the alloy when the silver. básicamente es una fusión entre las piezas de 4 y las piezas de 8 que se encontraban contenidas probablemente en una bolsa, y el color verde es la reacción que hace por el contenido de cobre que tienen las piezas. These are fusions of Otra muestra de la fusión.
This is the counting board. We count out 100 coins. And then we put 500 coins to the bag, is the way we transport coming back. Y este era el tablero para conteo, donde utilizaban, el tablero contiene 100 espacios para 100 monedas y cada que completaban 500 era donde hacían los respectivos envíos. We're putting the preliminarily clean coins into the bags. That's myself and Aquí ya están poniendo las monedas limpias dentro de las bolsas para su transporte. Next. Here are the bags. Y aquí están las bolsas con las monedas. Banco Central, República Dominicana. Del Banco Central de la República Dominicana. 500 coins to a bag. 500 monedas por bolsa. Next. Next. Here's what they look like. Y esto es de la manera como se veían en ese entonces. Most all of these were Mexico City Mint. There were policies, Santa Fe de Bogota, Nuevo Reino. But mainly these were new mint coins just produced at the Royal Spanish Mint in Mexico City. La mayoría producidas en la Ceca de México, aunque también habían piezas potosinas, limeñas y del Nuevo Reino. Next. Here is an extraordinary find that was made of a secret chest, a false bottom chest. We moved 13 tons of coral to get down to that chest. Can you repeat it again? It's a false bottom, false. It's a false bottom, o sea que es una superficie falsa It was under 13 tons of coral. que estaba sumergida sobre un fondo falso. And that instrument there is like an underwater vacuum cleaner. That's called a venturi. That's how we suck the sand. Que 3 toneladas tuvieron que remover 3 toneladas de coral para poderlo sacar, y aquí está el método utilizado a través de vacío, de vacuum. Whoever owned this chest, he put in neat rows 1,200 coins, 1,200 monedas in líneas perfectas. Sea quien haya sido el dueño de este elemento, tenía 1,200 monedas Then sobre he su put superficie. then he put another bottom, another Al wood, que le puso otra madera encima, and then he put the silver plates. y luego puso los discos de plata. Go ahead. There's the artist rendering by Duke Long with the cutaway. Este es of el- what that looked like. Este es el dibujo que hizo el renderista sobre esta parte del descubrimiento. And there were many Chinese porcelain cups Y in también se encuentran algunas piezas de los chinos. Go ahead, next. I have to push it faster. Oh, back. That's the chest right there. That's the approximately 1,200 coins. That's at the Dominican Republic Naval Base. Aquí están en la base naval de la Where it's being República Dominicana examined. mirando That's Comandante Monterracho on the left, las 1,200 monedas. myself in the middle, and Vice Almirante Francisco Amiyama Castillo, who is the jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. Aquí están haciendo la revisión. Time. Okay, we're done. You could go just through the last ones. They want to see the 1640, Aquí algunas imágenes de las monedas. 1639, 1639, 1639, Nuevo Reino, Nuevo Reino. Wow. Where is this coin? Concepción. Algunas de las muestras de las monedas que fueron encontradas. Oh, right, go back. These are 3 counterfeits. 3 monedas Monedas falsas. falso. They're identical. Identical. Wow. Go. Keep going. It's almost over. Continue. These are contraband silver splashes. This is when we come inside of the big guards. Francisco Amiyama, and that's our ship. En la embarcación, The transport to the naval base. la base And naval. last but not least, that's when I was rescued carbon monoxide poisoning. There's always a price to pay. Y aquí fue cuando fue rescatado el señor Webber por una intoxicación. And that's it.
Y eso es todo. Thank you very much. Thank you. Si alguien tiene una pregunta que quisiera formularle al señor Weber, estamos muy limitados de tiempo, así que daré espacio para 2 preguntas. ¿Sí? He wants to know, our friend wants to know, what was the cost of the project? At that time, I think we were talking about, the first preliminary was $500,000, and then it went up. Okay, en la parte inicial se contemplaba medio millón, pero se fue mucho más dinero, aproximadamente 2 millones, 2 million, you said, right? Nico quiere, Nico. Sí, felicidades. Me interesa lo de las porcelanas chinas, si llegaron a identificar las marcas de la dinastía Ming. Todas las bahías tienen una marquilla abajo. Sí, he wants to know if you guys ever got the chance to identify the marks, Yes. on the signatures, on the Ming The pieces. pieces were sent up to the Metropolitan Museum in New York. Fueron entregadas al Museo Metropolitano en New York, y creo que sí las ubicaron. Thank you very much, Mr. Weber. It is an honor. Hold on. Hey, Burt, how are you? Gracias, Dad. How are you? Burt Webber, conferencista, que fue parte del gran éxito de Santo Domingo 2023. I'm honored. We are honored. Thank you. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. De nada, viejo. Gracias.